El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una influencer y empresaria de 23 años, fue brutalmente asesinada en su exclusivo salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus millones de seguidores. La emisión, que inicialmente capturaba su carisma y rutina diaria, se vio interrumpida por un grito desgarrador. La cámara cayó al suelo, dejando un plano congelado del techo del salón, una lámpara encendida y el eco de 3 disparos resonando en el aire. Luego, un silencio escalofriante. Miles de personas presenciaron el crimen en tiempo real, y en las horas siguientes, millones lo reprodujeron en sus dispositivos móviles, convirtiendo el asesinato de Valeria, una joven conocida por su reinado en concursos de belleza, sus tutoriales de maquillaje y su exitoso negocio, en un evento que conmocionó a México y más allá. Para Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC. El video no era solo una pieza de evidencia que se viralizó en redes sociales, era un desafío directo, una declaración de guerra del crimen organizado, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En su despacho, mientras el país seguía en shock, Harfuch recibió un informe preliminar que describía una ejecución transmitida en vivo, planeada con precisión quirúrgica. No se trataba de un crimen aislado, sino de un mensaje claro: el CJNG podía matar a cualquiera, en cualquier momento, a plena luz del día, sin temor a las consecuencias. El despacho permaneció en silencio mientras Harfuch pronunciaba: nos están diciendo que nadie está a salvo, que pueden actuar con total impunidad. Sus asesores, abrumados, no respondieron. Valeria Márquez había construido su fama en Guadalajara a través de sus videos de maquillaje, sus apariciones con celebridades locales y el lujo ostentoso de su salón, Lash Lounge Boutique. El lugar, con paredes rosadas, sillas doradas y precios que duplicaban el promedio de la zona, no solo era un negocio próspero, sino un punto de encuentro para políticos, cantantes de música regional, modelos y empresarios. Algunos de estos clientes tenían nexos conocidos con el narcotráfico, otros se protegían tras el velo del anonimato. El salón era más que un espacio de belleza, era un escenario de poder, glamour y conexiones peligrosas. Las primeras investigaciones arrojaron datos inquietantes. Minutos antes de su muerte, Valeria, visiblemente nerviosa, habló en su transmisión sobre un paquete sin remitente que había recibido esa mañana. Me hizo sentir rara, dijo con una risa tensa. En ese momento, un hombre encapuchado, vestido con una sudadera negra y gorra, irrumpió en el salón. 3 disparos directos al rostro acabaron con su vida. Erika, una de sus amigas y empleada del salón, corrió a apagar la transmisión. Ella y Vivian, otra amiga cercana que estaba presente, fueron las primeras en ser interrogadas por las autoridades. Erika, con las manos manchadas de tinte y un nerviosismo incontrolable, apenas podía articular palabras. Vivian, en contraste, se mostraba distante, casi ausente, como si el horror no la tocara. Las grabaciones de las cámaras de seguridad internas revelaron algo perturbador: ambas mujeres se movieron instantes antes de los disparos, como si supieran lo que iba a ocurrir. Bajo presión directa de Harfuch, la Fiscalía General de la República, FGR, ordenó el análisis inmediato de los celulares de Erika y Vivian. En el dispositivo de Erika se encontraron mensajes cifrados y una conversación incompleta con un contacto registrado como RR, un apodo asociado a un operador clave del CJNG conocido como el Tripa. En el teléfono de Vivian, las autoridades descubrieron transacciones en criptomonedas por un total de 3,8 millones de pesos, distribuidas en 7 transferencias durante los últimos 3 meses, sin que ella pudiera justificar el origen de los fondos. La investigación tomó un rumbo aún más peligroso cuando surgió la hipótesis de que Valeria había mantenido una relación sentimental con un mando medio del CJNG, identificado como WR. Este vínculo no era solo romántico. Según reportes de inteligencia, Valeria había accedido a círculos internos del cártel, conociendo detalles de sus operaciones. En un video antiguo, poco conocido, encontrado en sus redes, Valeria dejaba caer una frase que ahora resonaba como un presagio: a veces quisiera hablar, pero tengo miedo de que me vean como soplona.
Arfuch ordenó un operativo para rastrear a WR y la inteligencia federal localizó una finca en Tepatitlán, Jalisco, utilizada por el cártel para fiestas privadas. En el lugar se confiscaron botellas con iniciales grabadas, una pared cubierta de fotos de mujeres semidesnudas y una lista manuscrita de nombres, entre los que figuraban Valeria y Vivian. El caso se convirtió en un dilema de alto riesgo. Para avanzar contra los responsables, la FGR necesitaba pruebas contundentes, pero el CJNG ya había enviado una advertencia clara: cualquier movimiento sería respondido con más violencia. El asesinato en vivo no fue un error, sino un código diseñado para infundir terror. Sin embargo, la presión pública era abrumadora. Las calles de Guadalajara se llenaron de veladoras en memoria de Valeria, y un mural con su rostro apareció en la avenida Chapultepec. Movimientos feministas organizaron marchas que se replicaron desde Veracruz hasta Tijuana, exigiendo justicia. El hashtag #Justicia para Valeria dominó las redes durante 4 días consecutivos, con influencers, periodistas y artistas sumándose al clamor. La sociedad mexicana no estaba dispuesta a aceptar la impunidad. En la conferencia matutina del jueves siguiente, Arfuch, con rostro serio, anunció avances: habían identificado a los autores materiales del crimen y a un posible autor intelectual, RR. Mostró imágenes pixeladas de 3 sicarios y pronunció una frase que resonó en todo el país: no permitiremos que el miedo defina la justicia. Era una declaración audaz, casi temeraria. Los periodistas en la sala intercambiaron miradas, conscientes de lo que implicaba: el gobierno federal estaba dispuesto a enfrentar directamente al CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México. Esa misma noche, un artefacto explosivo detonó frente a una estación de policía en Zapopan. No hubo víctimas, pero en un muro cercano apareció un mensaje escrito con aerosol rojo: sigan hablando. La guerra apenas comenzaba. El velorio de Valeria fue un reflejo del dolor y la tensión. Vivian, vestida de negro y con un velo que apenas dejaba ver sus ojos, permaneció inmóvil junto al ataúd, sin derramar una lágrima. La madre de Valeria, rota por el duelo, gritaba que su hija había sido traicionada por quienes más quería, señalando a Erika y Vivian. Un documento filtrado por la Fiscalía de Jalisco intensificó las sospechas: Vivian también habría tenido una relación con WR, el mismo miembro del CJNG vinculado a Valeria. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, descubrió que una empresa registrada a nombre de Erika, Lash Lounge Boutique SDRL, declaraba ingresos modestos, pero había adquirido 3 propiedades de lujo en Tlajomulco, Puerto Vallarta y San Diego, California. Erika, de solo 25 años, no podía explicar la procedencia de esos bienes. Un sobresellado enviado por la DEA a Arfuch aportó un nuevo indicio. Contenía la transcripción de una llamada interceptada en California, donde un contacto de WR mencionaba a la Reina del Espejo, apodo con el que Valeria era conocida en su círculo íntimo. La conversación aludía a cerrar el ciclo y darle vuelta al en vivo. La línea temporal encajaba: una semana antes del asesinato, Valeria fue fotografiada saliendo de un restaurante, Las Nubes, tras reunirse con una funcionaria de la embajada estadounidense. Las imágenes mostraban a Valeria nerviosa, gesticulando, mientras la funcionaria tomaba notas. La hipótesis de que Valeria había colaborado con autoridades extranjeras explicaba la brutalidad del crimen. Para el CJNG, una informante interna era una amenaza mayor que un enemigo armado. Arfuch autorizó la operación encubierta Candela Rosa. Un equipo mixto de la Guardia Nacional y la Policía Cibernética reclutó a una influencer menor, conocida como Miss Cuarzo, para infiltrarse en el círculo de Erika. En una conversación grabada, Erika, entre risas nerviosas, admitió que Valeria hablaba demasiado y que eso las metió en problemas. Aunque no mencionó directamente al CJNG ni a WR, sus palabras fueron suficientes para que un juez autorizara la intervención de sus comunicaciones. 3 semanas después del asesinato, Vivian intentó huir a Medellín con un pasaporte recién emitido y una dirección falsa en Tlaquepaque. Fue detenida en el aeropuerto con un USB cifrado en su bolso. Al descifrarlo, los peritos encontraron 214 fotos, 8 videos y 17 documentos que mostraban fiestas en fincas del cártel, transferencias de dinero,
armas y rostros de hombres buscados, incluido RR. La evidencia era abrumadora, pero el dilema institucional era monumental. Hacer público el contenido del USB podía desatar una respuesta violenta del CJNG, ocultarlo perpetuaría el mensaje de impunidad. En una reunión de emergencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Arfuch, la fiscal general y el secretario de Gobernación, decidió proceder con cautela, detenciones selectivas, bloqueo financiero y control del relato público. La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado confirmando que el asesinato de Valeria se investigaba como un caso de crimen organizado con agravantes de feminicidio. Aunque evitaron mencionar nombres, los medios ya hablaban de las amigas que sabían demasiado. Las protestas se intensificaron. Frente al Congreso de Jalisco, mujeres vestidas de negro colocaron retratos de Valeria junto a velas y pancartas con frases como, "No es traición si tu amiga muere por decir la verdad". Medios internacionales como CNN, El País y The Guardian cubrieron la historia, acuñando el término narcoestética para describir cómo el CJNG utilizaba la cultura digital. Vivian fue recluida en un penal de máxima seguridad en Hermosillo bajo protección especial. Erika, citada como testigo clave, desapareció del radar, aunque se rumoraba que estaba bajo vigilancia o que había sido cooptada por otro grupo criminal. La Operación Candela Rosa destapó una red más amplia, Escaparate, un archivo que revelaba cómo el CJNG reclutaba a mujeres jóvenes, influencers con miles de seguidores, para funciones sociales, transporte de información y encubrimiento logístico. Entre los nombres estaba Carol Moon, de 22 años y 1.4 millones de seguidores, localizada en Monterrey. En su teléfono había mensajes que coordinaban entregas y pagos semanales de 18,000 pesos. No soy delincuente, solo hacía favores a quienes me cuidaban, declaró. Otras mujeres en la lista mostraban un patrón similar, una mezcla de ignorancia, miedo y complicidad silenciosa. Para Arfuch, esto no era solo un feminicidio, sino un sistema de explotación que combinaba belleza, fama y redes sociales con el crimen organizado. El impacto fue inmediato. La Secretaría de Gobernación advirtió sobre la instrumentalización de mujeres en redes, pero el término fue criticado por cosificar a las víctimas. Se lanzó una campaña en TikTok y YouTube, #Tu belleza no es arma, con videos que buscaban concientizar sobre el reclutamiento digital. En el Congreso, la diputada Soledad Carranza propuso una ley para crear una unidad contra la ciberviolencia y el crimen organizado. Mientras tanto, Carol Moon colaboró con las autoridades, revelando puntos de enlace del cártel en estudios de tatuaje en Tlaquepaque y Mexicali. En uno se encontró una lista con el nombre de Valeria en la columna cerradas. La prensa rosa y los programas de espectáculos debatían si Valeria había sido una Barbie del narco o una víctima. Las feministas protestaron contra la revictimización, irrumpiendo en Televisa Guadalajara con pancartas, "Ella no se lo buscó, ustedes sí". Internacionalmente, el caso resonó. The New York Times habló de narcoestética, y en Berlín, colectivos proyectaron la última imagen de Valeria con la frase, "Esto no es entretenimiento". Arfuch, en una nota personal, escribió, "No podemos protegerlas si no sabemos cuántas son. Esta guerra está en los likes, los filtros, los mensajes privados". En una reunión secreta en Palacio Nacional, Sheinbaum y Arfuch revisaron un informe de 300 páginas sobre el caso. Publicarlo implicaba romper con décadas de pactos tácitos con el crimen organizado. La decisión fue unánime, el informe se publicó en un micrositio oficial, detallando la red de influencers y sus nexos con el CJNG. La reacción fue explosiva. En redes, #ruptura con el narco se volvió tendencia. En Zapopan hubo marchas de apoyo, en Culiacán, narcomantas acusaron al gobierno de traición. En Veracruz, un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado, dejando 2 agentes muertos. El Congreso aprobó la creación de una Fiscalía Especial para Crimen Digital y Reclutamiento Social. Se abrieron centros de refugio digital para mujeres en riesgo, el primero en Morelia. El CJNG respondió con violencia, 3 jóvenes colgados en Tepalcatepec con carteles que decían, "Esta es la ayuda que dan".
Seinbaum, en cadena nacional, afirmó, no es una guerra contra las drogas, es por el alma de México. Las encuestas mostraban un 63% de apoyo a la estrategia, pero el costo era alto. Harfuch, amenazado, retiró a su hija de la escuela, y su madre, María Sorté, apareció escoltada. En las universidades, estudiantes organizaron foros. En la UNAM, una alumna leyó una carta a Valeria, no te conocimos, pero te vimos morir. Tu voz se multiplicó. En el Zócalo, cientos de espejos rotos con nombres de mujeres asesinadas marcaron el aniversario de su muerte. Valeria, en el centro, con una nota. No era perfecta, era humana. Eso debería bastar. Su salón se convirtió en un centro comunitario, donde su madre comparte anécdotas de una joven que leía al inspector, amaba a los perros y soñaba con escribir. WR sigue prófugo, RR murió sin confirmación oficial y Erika desapareció. Vivian vive bajo una nueva identidad. El caso cambió México, las marchas continúan, las veladoras no se apagan y cada voz que dice tengo miedo agrieta el muro del silencio, con la esperanza de que un día caiga por completo.